El Hotel Brisa Diamante brillaba como una joya en medio de la ciudad. Sus ventanales reflejaban el cielo, sus pasillos olían a flores frescas y sus huéspedes caminaban como si el mármol se inclinara a sus pies. Pero en los corredores de servicio, entre el rumor de lavadoras y el clic de llaves maestras, Leticia movía su carrito de limpieza con la precisión de quien conoce cada grieta del infierno. Sus manos, ásperas de tanto fregar, ajustaban las sábanas de hilo egipcio en la suite 1203. Afuera, el sol bañaba la piscina infinita. Adentro, ella recogía migajas de croissants y botellas de champaña vacías. A las 10:32 de la mañana, como siempre, Eduardo Herrera entró al lobby. Lo reconoció por su risa estridente, la que perforaba paredes y dignidades. Heredero de una cadena de minas, usaba corbatas más caras que su salario mensual. «Oye, camareira», llamó, señalando una mancha imaginaria en la alfombra. «¿Esto es limpio para ti?» Leticia se inclinó sin protestar, pero él no terminó ahí. Esa tarde, mientras ella almorzaba en una esquina del comedor de empleados, un pan con frijoles envuelto en papel de periódico, Eduardo apareció con un grupo de amigos. «Miren, hasta come como rata», rió, señalando su comida. «¿Eso es lo que traes de tu choza?» Las carcajadas resonaron. Leticia apretó el pan hasta deshacerlo, los frijoles mancharon su uniforme impecable. Corrió al almacén, donde las lágrimas cayeron sobre baldes y escobas. Nadie la siguió. Nadie la vio. En el silencio, recordó las palabras de su abuela: los ojos que no ven, corazón que no siente. Pero el corazón de Leticia sentía demasiado. La noche olía a lluvia vieja. Leticia subió las escaleras de su edificio, el yeso de las paredes desprendiéndose como lágrimas secas. Su departamento, un cubículo con una ventana hacia un callejón, guardaba solo dos tesoros: una foto de su abuela sobre la mesa y una caja de madera con cartas que nunca entendió del todo. «Tu tía Clara fue desterrada por amar a un hombre sin fortuna», le decía su abuela años atrás, mientras tejía calcetines para vender en el mercado. «Pero la sangre no se borra, niña. Algún día, ese pasado te encontrará». Leticia jamás creyó aquellas historias. Hasta que, una mañana, un hombre con traje gris y un maletín gastado llamó a su puerta. «¿Señorita Leticia Márquez? Soy el notario Gustavo Ferraz. Tengo noticias inusuales». Dentro de la caja de madera, encontró fotos descoloridas, una mujer de pelo plateado y ojos tristes, Clara, sentada frente a una mansión. Y documentos legales que nombraban a Leticia como única heredera de propiedades, acciones y un hotel. El hotel. «Su tía buscó reparar el daño de su familia», explicó el notario. «Quiso que usted tuviera lo que ellos le negaron». Leticia recorrió el Brisa Diamante al día siguiente, pero esta vez no por el pasillo de servicio. El gerente, pálido, le entregó las llaves simbólicas frente a empleados que susurraban. En su oficina recién heredada, con vista a la piscina infinita, encontró una carta de Clara: «Querida Leticia, el dinero no borra el dolor, pero puede darle voz a los silenciados. Úsalo para ser libre, como yo no pude». Esa noche, mientras el hotel dormía, Leticia pasó los dedos por el cristal de la ventana. Afuera, la ciudad brillaba como un collar de mentira. La mañana siguiente, Leticia entró al Brisa Diamante por la puerta principal. Sus zapatos planos, los mismos de siempre, crujieron sobre el mármol pulido, pero esta vez los recepcionistas se inclinaron levemente. El silencio duró hasta que Eduardo apareció en el vestíbulo, su sonrisa de dientes perfectos brillando como un cuchillo. «Leticia». «Perdón, doña Márquez», corrigió, fingiendo modestia. Qué sorpresa ver cómo el destino juega a favor de los humildes. Ella no respondió. Sabía que su silencio lo desarmaba más que cualquier reproche. Subió al despacho directorial, donde le esperaban informes financieros y una lista de empleados con salarios que la avergonzaron. ¿Cuántas noches había dormido en el suelo del almacén mientras otros contaban monedas para el bus? A las 11 de la mañana, convocó a todo el personal. Los uniformes azules se amontonaron en la cocina, sus miradas entre la esperanza y el escepticismo. Entre ellos, Rosa, la joven lavaplatos con quemaduras en los brazos, y Jorge, el botones que cargaba maletas más pesadas que él. A partir de hoy,
anunció Leticia, sosteniendo la mirada de quienes antes evitaban la suya. Los turnos extras se pagarán doble. Habrá un fondo médico y ascensos por mérito, no por favores. Un murmullo recorrió la sala. Alguien tosió cerca de la puerta. Eduardo, apoyado en el marco con un paquete envuelto en seda. Para la nueva dueña, dijo, extendiendo el regalo. Dentro había un reloj de oro, idéntico al que llevaba en la muñeca. Un gesto de buena voluntad. Leticia lo tomó, sintiendo el peso frío del metal. Por un segundo, Eduardo sonrió, seguro de su victoria. Entonces ella caminó hacia la ventana, abrió el vidrio y dejó caer el reloj a la piscina. Prefiero nadar sin lastres, dijo, mientras las carcajadas de los empleados llenaban el aire. Esa tarde, mientras firmaba documentos, el gerente le advirtió, los inversionistas cuestionan sus cambios. Dicen que el lujo se mancha con demasiada humanidad. Leticia miró por la ventana. En la terraza, Rosa servía cócteles sin esconder sus cicatrices. Entonces que aprendan a limpiar, respondió. El olor a canela y carbón inundaba la memoria de Leticia. En sus sueños, volvía a la cocina de su abuela, paredes agrietadas, una estufa de leña y el rumor de la radio antigua. No dejes que el rencor te haga casa, le decía la anciana mientras revolvía una olla de caldo. Las cicatrices son mapas, no cadenas. Pero ahora, en su lujoso despacho, Leticia sostenía una foto de Clara. La semejanza era inquietante, misma nariz respingada, misma curva en el ceño al concentrarse. Entre los papeles de la herencia, encontró una libreta con direcciones y fechas. Río de Janeiro, 1985. París, 1992. Clara había viajado el mundo, pero murió sola en un apartamento de Lisboa. ¿Por qué me buscó?, murmuró Leticia, trazando el contorno de la foto con un dedo. La respuesta llegó en forma de un sobremanchado. Dentro, una carta de Clara escrita en portugués titubeante. Perdí un hijo. Perdí a mi familia. Pero tú, sobrina, eras mi esperanza de que algo bueno quedara de nosotros. Mientras Leticia lloraba en silencio, Eduardo revisaba su propio pasado. En un bar de lujo, pagó a un investigador privado. ¿Una camareira hereda un imperio? Imposible, masculló, escarbando en los documentos falsos que esperaba encontrar. Pero las pruebas eran claras. Clara había donado todo a Leticia para rectificar el abandono de su familia. Maldita, rugió Eduardo, arrojando un vaso de whisky contra la pared. Esa noche, Leticia caminó por los pasillos del hotel. En la lavandería, encontró a Rosa, la joven lavaplatos, frotando una mancha de vino en un vestido de seda. ¿Por qué no usas guantes?, preguntó Leticia, señalando sus manos agrietadas. Los guantes son para las sirvientas que quieren parecer limpias, respondió Rosa, con una sonrisa triste. Las manos honestas no esconden su historia. Leticia pensó en Clara, en su abuela, en las manos que la acunaron y las que ahora firmaban cheques. Al día siguiente, anunció clases nocturnas para empleados, inglés, gestión hotelera, contabilidad. ¿Educación? Esto es un hotel, no una universidad, protestó el gerente. Error, replicó ella. Es un hogar. Mientras, Eduardo observaba desde las sombras. En su bolsillo, un USB con grabaciones alteradas de Leticia hablando con el notario. Si no puedo vencerla, la haré caer como a ellos, pensó, ignorando que las mentiras, como el champán barato, siempre burbujean hasta la superficie. El Brisa Diamante se preparaba para la gala anual de inversionistas, un evento donde el champán fluía más que las promesas. Leticia supervisaba los arreglos en el salón principal, candelabros pulidos, manteles de seda y un escenario con el logotipo del hotel en letras doradas. Pero entre el bullicio, Rosa la encontró tras una cortina, leyendo una carta desgastada. ¿Otra de su tía Clara?, preguntó la joven, señalando el papel. Leticia asintió. La carta revelaba que Clara había donado parte de su fortuna a orfanatos antes de morir. El dinero solo sirve si se convierte en puentes, decía. Mientras lo leía, Eduardo observaba desde el balcón superior, el USB ardiendo en su bolsillo. Hoy termina esto, susurró,
deslizándose hacia el sistema de sonido. A las 8 de la noche, la gala comenzó. Inversionistas en trajes de noche reían ante discursos vacíos, hasta que, de repente, los altavoces emitieron una grabación distorsionada. Sí, la fortuna era mía por derecho, los Márquez siempre fuimos superiores. La voz, editada para sonar como Leticia, provocó un murmullo de indignación. «¡Fraude!», gritó un hombre con un cigarro. Leticia congeló. Pero antes de que pudiera hablar, Rosa y Jorge salieron de entre la multitud. «Él lo hizo», señaló Rosa a Eduardo, quien intentaba huir. «Lo vi manipular los cables». Jorge, con un control remoto que encontró en el pasillo, reprodujo la grabación original, la voz de Eduardo sobornando al técnico. El silencio fue un látigo. «Ustedes, ¿cómo se atreven?», rugió Eduardo, rojo de ira. «Los sirvientes también tenemos ojos», respondió Jorge, firme. Leticia subió al escenario. En sus manos, la carta de Clara temblaba levemente. «Mi tía me enseñó que los puentes se construyen con verdad», dijo, mostrando los documentos de donaciones. «Este hotel ya no será un teatro de mentiras». Esa noche, mientras los inversionistas abandonaban el salón entre murmullos de admiración, Leticia se encerró en su despacho. En un cajón oculto, encontró un diario de Clara con una entrada final. «Querida Leticia, si llegas a leer esto, significa que elegiste la luz sobre la oscuridad. Eres mi victoria». Afuera, Eduardo empacaba sus maletas en una limusina. Por primera vez, el peso de su apellido le sabía a derrota. El salón de juntas del Brisa Diamante olía a café recién hecho y ambición. Leticia ajustó el collar de perlas que había pertenecido a Clara, su única concesión a lujo, mientras los inversionistas tomaban asiento alrededor de una mesa de caoba pulida. Eduardo ocupaba la silla del extremo, su sonrisa tensa como un resorte a punto de romperse. «Señores», comenzó Leticia, desplegando un informe con gráficos de crecimiento, «en 3 meses, las utilidades del hotel han aumentado un 18%. No por subir precios, sino por reducir la rotación de personal y escucharlos». Un hombre con lentes de montura dorada interrumpió. «¿Y qué garantiza que esta filosofía no ahuyente a nuestra clientela exclusiva?». Antes de que Leticia respondiera, Eduardo se levantó, deslizando un sobremanila sobre la mesa. «¿Garantías?». «Hablemos de fraudes», dijo, señalando fotos falsas de Leticia firmando documentos alterados. «¿Qué sabe esta mujer de negocios?». Solo barrió migajas. El silencio se espesó. Leticia cerró los ojos un instante, recordando las palabras del diario de Clara. «La verdad no necesita defensores, solo valentía para ser dicha». Entonces, hizo un gesto a Jorge, quien entró con una carpeta gruesa. «Migajas, sí», respondió Leticia, repartiendo copias de facturas. «¿Cómo estás, señor Herrera? Sobornos a proveedores, desvíos de fondos. ¿Quién barre aquí la basura?». Los inversionistas hojeaban los papeles, sus caras pasando del escepticismo al horror. Eduardo palideció. «Falsificaciones», gritó, pero su voz se quebró cuando Rosa entró con un testimonio grabado. En el video, el exgerente del hotel, despedido por Eduardo, confesaba cómo le ordenaba inflar precios y descontar salarios. «Usted dijo, los empleados son moscas, si protestan, se aplastan», acusó Leticia, mientras el video seguía reproduciéndose. Eduardo se aferró al borde de la mesa, sus nudillos blancos. «Nadie creerá, yo creo», interrumpió el inversionista del cigarro, levantándose. «Y tengo pruebas de sus préstamos creativos en otras empresas. ¿Quiere que las comparta?». La habitación estalló en caos. Leticia alzó la mano, y todos callaron. «El hotel ya no es su refugio, Eduardo. Ni su teatro». Con un clic, Jorge mostró en la pantalla una resolución firmada. Eduardo estaba oficialmente excluido del consejo directivo. Esto es ilegal», tartamudeó él, pero su voz se perdió entre los pasos de los guardias que lo escoltaron hacia la puerta. «Lo ilegal», susurró Leticia, acercándose a su oído, era tratar a la gente como mobiliario. Mientras Eduardo salía, derrotado, los empleados se alinearon en el pasillo. Ninguno lo miró. Algunos sostenían escobas, otros bandejas,
herramientas que ahora parecían cetros. En el salón, los inversionistas se agolparon alrededor de Leticia. ¿Y ahora?, preguntó el de los lentes dorados, con un respeto nuevo. Ella miró por la ventana. En el jardín, Rosa enseñaba inglés a un grupo de camareras. Ahora, respondió, el lujo tendrá humanidad. O no tendrá nada. El jardín del Brisa Diamante ya no era solo un decorado para fotos de bodas. Leticia lo había convertido en un huerto, hierbas aromáticas entre rosales, tomates cherry junto a los senderos de piedra. La belleza también puede alimentar, decía el letrero a la entrada, donde los empleados cosechaban albahaca para la cocina y llevaban ramos de menta a sus casas. Eduardo lo observaba desde un café al otro lado de la calle. Su traje Armani, ahora arrugado, contrastaba con las mesas de plástico y el olor a fritura. Había vendido sus acciones a regañadientes, y su nombre sonaba más en chismes de tabloides que en juntas directivas. ¿Otro café, señor?, preguntó la mesera, una chica con delantal rosa y uñas descascaradas. Él asintió sin mirarla. En su teléfono, una noticia brillaba: el Brisa Diamante, primer hotel en recibir la certificación ética global. La foto mostraba a Leticia, con su vestido sencillo y el collar de perlas, sonriendo junto a empleados que sostenían carteles en inglés y español. Dignidad no se traduce, decía el de rosa. Dentro del hotel, Leticia recorría las nuevas habitaciones sostenibles, diseñadas por los propios trabajadores, cortinas de algodón orgánico, jabones artesanales envueltos en papel de semillas. En la suite presidencial, una placa de bronce recordaba a Clara: aquí descansa el pasado, aquí crece el futuro. ¿Y si los huéspedes extrañan el lujo tradicional?, preguntó el gerente, ahora convertido en su aliado. El lujo tradicional está sobrevalorado, respondió ella, señalando a un niño que jugaba en el huerto mientras sus padres, unos turistas japoneses, fotografiaban las colmenas de abejas en la terraza. ¿Qué es más exclusivo, un jacuzzi de oro o ver nacer una flor? Esa noche, Leticia subió al tejado. La ciudad extendía sus luces como un manto de estrellas falsas, pero arriba, entre las plantas solares que alimentaban el hotel, el cielo aún mostraba su verdadero negro. Recordó la choza de su abuela, donde las noches olían a tierra mojada y no a humo de tráfico. ¿Lograste ser libre, Clara?, murmuró al viento, acariciando las perlas que ahora brillaban con luz propia. Abajo, en la calle, Eduardo dejó un billete sobre la mesa del café y se alejó cabizbajo. Pasó frente al hotel, donde una risa familiar lo detuvo. Rosa y Jorge salían del turno, hablando de sus clases de contabilidad. Él se hundió en la sombra, pero Rosa lo vio. «¿Señor Herrera?», llamó, sin ironía. Él pretendió no escuchar, pero ella corrió hacia él, extendiendo una bolsita de tela. «Tomillo del jardín», dijo. «La señora Leticia dice que cura el insomnio». Eduardo la miró, desconcertado. ¿Era compasión? ¿Burla? Antes de que pudiera responder, Rosa se alejó, dejando la bolsita en sus manos. Al día siguiente, el periódico local mostraba una foto de Eduardo vendiendo su yate. Leticia, en su oficina, guardó el recorte en el diario de Clara. «El mundo se renueva», susurró, mientras firmaba un convenio para convertir el almacén donde alguna vez lloró en una guardería para hijos de empleados. Afuera, el huerto florecía. Un año después, el Brisa Diamante apareció en la portada de Viajes y Ética como el primer hotel latinoamericano en obtener 5 estrellas verdes. Leticia, ahora con el pelo un poco más largo y una cicatriz en la mano por podar rosales, posó para la foto junto al huerto. Detrás, los empleados formaban un mosaico de rostros que antes solo se veían en pasillos oscuros. Rosa, ascendida a jefa de sostenibilidad. Jorge, estudiando administración gracias a las becas del hotel. En su despacho, Leticia abrió una carta manuscrita que había llegado esa mañana. «Querida Leticia, soy Marcos, el niño al que le regalaste un libro sobre jardines. Ahora quiero ser biólogo. Mamá dice que gracias a ti, el hotel nos dejó quedarnos en la guardería mientras ella trabaja. Nunca olvidaré las fresas que coseché aquí. Gracias por creer que un niño como yo merece ver crecer cosas bonitas. Atentamente, tu amigo». Leticia guardó la carta en el cajón donde también estaba el reloj que Eduardo dejó caer en la piscina,
ahora oxidado y detenido a las 11:32 de la mañana, la hora exacta en que su vida cambió. Al caer la tarde, caminó hasta el almacén convertido en guardería. Risa de niños y el olor a crayones reemplazaban el silencio y el cloro. En una pared, alguien había pintado un árbol con las huellas de las manos de los empleados como hojas. Leticia añadió la suya, en verde, junto a la de Clara y su abuela. En la calle, Eduardo pasó frente al hotel por última vez. Llevaba una maleta pequeña y un boleto de autobús a una ciudad sin lujos. Rosa, al verlo desde recepción, corrió hacia la puerta. «Señor Herrera», llamó, pero él ya se fundía entre la multitud. En su bolsillo, llevaba la bolsita de tomillo, ahora seca y fragante. Esa noche, Leticia cerró el hotel personalmente, como siempre. Al pasar frente al espejo del vestíbulo, se detuvo. La mujer que reflejaba no era la camareira ni la heredera, era alguien que había aprendido a regar raíces en lugar de pisarlas. En la entrada, un nuevo letrero brillaba bajo la luna. «Bienvenidos al Brisa Diamante. Aquí, el lujo no se mide en estrellas, sino en las manos que lo construyen». Leticia transformó un hotel con sus manos. ¿Y tú? ¿Qué puedes construir con las tuyas? Suscríbete para más historias donde la dignidad cambia el juego. Tu clic es la primera semilla. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.